Bueno, ya están varios. Mientras esperamos algunos comentarios. No sé si tienen ustedes algunos comentarios sobre o preguntas sobre lo que hemos estado viendo. Una preguntita. ¿Esto le complementa también a la formación que tienen ustedes en estrategias comerciales? Aló, aló, aló. Hay alguien que entró con el micrófono activado. Silenciar a todos. Sí. Ok. A objeto de darnos un medio minutito para que se incorporen todos. Estoy adicionando algo, digamos, al conocimiento de ustedes que manejan para estrategia comercial, ¿no? O sea que yo lo encamino básicamente para estudio de mercado, pero un estudio de mercado pues se complementa con las estrategias y todo, ¿no? Porque todo esto ustedes ya lo han visto, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Aló? No, yo estoy hablando, pero parece que no escucho. Sí, ¿no? Sí, licenciado. Si complementamos ese también es el objetivo, ¿no? Que pueda complementarle algo en la formación. Yo sé que ustedes son ingenieros comerciales, entonces todas estas cosas tendríamos que manejarlas muy bien, ¿no? Y saberlas utilizar, más que todo, ¿no? Eso es mi intención, ¿no? Utilizaremos este conocimiento adquirido que ya tienen ustedes de micro, macro, bueno, ¿cómo lo vamos a manejar en este caso en proyectos? Y le puede también servir, digamos, para sus trabajos directos de estrategias comerciales, no sea así, digamos, estudios de proyecto, ¿no? A mi parecer, ¿no? A mi parecer. Bueno, seguimos. ¿Dónde nos hemos quedado? Sí. Está proyectada, ¿no? La lámina, donde nos habíamos quedado. Ya, Sí, ok. sí. Bien, entonces los bienes complementarios lo hemos visto. El bien complementario hay que llevarlo, digamos, el estudio en primera instancia analizando al bien líder. Y si fuera el caso del bien líder, pues no, es un estudio directamente con el bien líder. Nada que ver el bien complementario. Si yo quiero poner, por ejemplo, una casa importadora de movilidades, ¿no? Quiero poner mi importadora de movilidades, quiero ver el estudio de mercado de las movilidades, tengo que hacer el estudio de mercado para las movilidades y nada que ver con el tema de la gasolina. Indudablemente la gasolina, en este caso, específico para las movilidades, tendríamos que tener algún aspecto relacionado a ese estudio para ver las características del combustible que van a utilizar las movilidades, ¿no? Y así saber qué tipo de movilidades importar. Sí, en este caso sí, ¿no? En este caso sí. Bueno, sigamos entonces. Otro tipo de bienes. Fíjense ustedes que estamos viendo diferentes tipos de bienes y vuelvo a repetirles, un bien tiene diferentes características. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para hacer una buena estrategia comercial, por un lado, o para asumir ciertos supuestos razonables cuando queremos hacer proyecciones. Mi bien es normal, es o no es sensible a los precios, a los ingresos, o es un bien sustituto, es un bien complementario. Bueno, aquí están los bienes independientes que van a complementar a los sustitutos y complementarios, ¿no? Se entiende, ¿no? Un bien independiente es el que no tiene relación con otro, ¿no? Y eso es lo que hacemos el estudio directamente. Por ejemplo, un bien líder es un bien independiente, ¿no? No depende de la gasolina en este caso, no depende del consumo de otros bienes sustitutos, es un bien independiente, entonces lo hacemos directamente. E inclusive cuando vemos, digamos, cierta complementariedad pero mínima o cierta sustituibilidad medio mínima, podemos decir es independiente. Por ejemplo, la carne vacuna es independiente de lo que puede ocurrir en la carne de pescado porque su grado de sustitución es bien mínimo, ¿ya? Bueno, otro tipo de bienes que podríamos comentar es estos bienes gratuitos. En esta lámina yo coloqué muchas cosas relacionadas con la definición política de estos bienes gratuitos, pero es bueno ponerlo, pero quede bien claro que siguiendo la misma línea que vimos
en el primer capítulo, los bienes gratuitos son aquellos bienes que son producidos por los proyectos de tipo económico o social, ¿se acuerdan? Que hicimos esa clasificación. Los bienes de tipo económicos, entonces, o sociales, no toman en cuenta, digamos, su finalidad no es el lucro, en otras palabras, sino el impacto que pueda tener ese proyecto en términos económicos o sociales. Esos son los proyectos, digamos, que se considera que tienen bienes gratuitos. ¿Y cuáles son los bienes gratuitos? Bueno, son aquellos que o están a costo cero o que no reflejan en su precio, digamos, el costo de los insumos incurridos, de los costos totales incurridos, ¿no es verdad? Por ejemplo, hay una subvención. Un bien gratuito, por ejemplo, es la matrícula en la Gabriel René Moreno, ¿no? O un bien gratuito es la vacuna COVID, que de repente no nos la cobran, ¿no? O un bien gratuito es, por ejemplo, en un proyecto social ese que hablamos de la comunidad rural con condiciones pobres, digamos, ¿no? Ponerle, ¿no? Posta sanitaria, ponerle educación, darle, digamos, actividad económica para que generen ingresos a las familias. Es muy posible que no se le cobre a ellos por ese apoyo que se le está dando. ¿Ok? Bien, entonces esos son los bienes gratuitos que están relacionados con los bienes económicos o bienes sociales. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo llevaríamos adelante un estudio de mercado de esto? Bueno, primero pongamos la cabeza, como yo les indiqué en el primer capítulo, no hay estudio de mercado con ese título. Es un diagnóstico de situación. ¿Se acuerdan? ¿No es verdad? Decía, es un diagnóstico de situación, porque aquí no habría forma de hacer un cálculo de un estudio de mercado. Por ejemplo, en las familias estas de la comunidad pobre, son 50 familias, 50 por 4, la cantidad que tenemos de cantidad de personas. No vamos a estar haciendo un estudio de mercado ahí, a quién vacunar, a quién no vacunar y todas esas cosas, ¿no? Y el estudio de mercado no va a estar relacionado con esa variable de referencia que tenemos el precio. Entonces, no hay el estudio de mercado, sino es un diagnóstico de la situación, ¿no? Ese es el caso. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta, y el mensaje es el siguiente. Entonces, no existe un precio de mercado que facilite la tarea de dimensionamiento de la demanda. La proyección de la demanda se hace particularmente difícil porque las decisiones son de carácter predominantemente político. No tanto así, ¿no? Pero el tema es de que habíamos hablado que el estudio de mercado es muy importante para definir otros aspectos del proyecto, como por decirle el tamaño de un proyecto, ¿no? Y en los proyectos gratuitos, o sea, bienes gratuitos o públicos o tipo social, como quisiéramos llamarlo, el dato del mercado nos ayuda mucho para dimensionar el proyecto. Por ejemplo, las 50 familias queremos darle solución a los problemas de salud o de educación, ¿no? Entonces, esa cantidad de gente y lo que queremos nosotros, digamos, mejorar, nos va a dar un dato en el diagnóstico para definir el tamaño que tiene que tener, por ejemplo, las características que tienen que tener esos servicios de educación o de salud. En otras palabras, no vamos a estar diseñando un elefante blanco, digamos, un tremendo hospital, ¿no? Para las necesidades de esa población, algo adecuado, de repente una posta sanitaria, un sistema de que pueda, digamos, tener el servicio de salud básico inmediato y los más, digamos, complementarios o difíciles, digamos, trasladarlo inmediatamente a un centro de mejores características, ¿no? Ok, algo así, a eso se refiere. El estudio de mercado, el dimensionamiento que nos va a dar ese diagnóstico nos va a permitir, en este caso, dimensionar el proyecto para ese proyecto con características de bien gratuito y no tomar decisiones políticas, digamos, arbitrarias, porque muchas veces se cae en eso. Yo conozco muchas situaciones donde hay tremendos hospitales, digamos, como este ejemplo que estamos viendo, tremenda infraestructura, ¿no? Para cubrir las necesidades de una población, digamos, bastante
bastante poca, de menor población. ¿Ok? Y hay muchas cosas como esa, o aeropuertos sobredimensionados, bueno, ya se comprende. Bueno, para disminuir este grado de arbitrariedad, son utilizados algunos índices o indicadores comparativos, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, por un lado, o parámetros, son los parámetros que yo decía en el diagnóstico. Nosotros debemos identificar la situación actual y el parámetro hacia el que queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, 100% de analfabetismo, ¿y cuál sería nuestro parámetro? ¿Verdad? Llegar al 100% de todos alfabetizados, pero para ello requerimos ¿cuántos? Un profesor, ¿cuántos alumnos? ¿No? Son comparaciones internacionales. O necesitamos tantas camas hospitales por habitante. Ya estamos comparando a lo que queremos llegar, ¿no? A eso me refiero. Bueno, entonces esto lo manejamos cuando estamos elaborando o haciendo proyectos de tipo social o económico, como nosotros los hemos llamado. ¿Alguna pregunta sobre esta lámina? ¿Alguna pregunta? No, dice. Bien. Otro tipo de bienes, fíjense que hay diferentes tipos de bienes. Este repaso nos va a hacer nos ayuda a conocer muy bien al bien. De acuerdo a las características de los consumidores, también podemos clasificar los bienes y encaminar debidamente el estudio. Aquí podemos clasificar en tres tipos de bienes. Los que tienen ustedes ahí, bienes de consumo directo o consumo final, bienes intermedios, esos son los insumos, las materias primas, y bienes de capital, que son las maquinarias y equipos. Esta clasificación de acuerdo a las características del consumidor. ¿A qué va? Entre la diversidad de bienes que tenemos, hay bienes que los consume directamente la población, el ser humano, y otros que no lo consume directamente. Tiene que adecuarse o sirven para algo. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de los proyectos que ustedes tienen, hay muchos que tienen características de consumo directo. La sandwichería, ¿cuál otro tiene consumo directo? Los cascos también, pero eso, fíjese, vamos a hablar un poquito de los cascos. La sandwichería es un caso bien específico. Almidón, de acuerdo al tipo de mercado, ¿no? ¿Qué otro proyecto tenemos ahí? ¿Las carrocerías lo consumirá directamente el consumidor? ¿El ser humano? El proyecto de carrocería. ¿Quién lo consume? ¿No? El ser humano no lo consume en forma directa, sino en manera indirecta. La sandwichería es un bien típico de consumo directo. La educación, la salud, los servicios de transporte, ¿no? Todo eso el ser humano es el que lo consume en forma directa. Y por consiguiente, en estos casos, si fuera esos tipos de bienes, todo el análisis se tiene que hacer directamente con las personas, con el ser humano, ¿no? Las estimaciones, las proyecciones de población, las encuestas direccionadas a ellos, le gusta, no le gusta este bien, qué precio, qué característica, de cómo quiere que se lo presentemos, con combo, sin combo, si fuera sandwichería, etcétera, etcétera. Toda la investigación al consumidor, ¿ok? Entonces, el mensaje de esta clasificación es: si usted tiene un proyecto que es un bien que es de consumo directo, el análisis tiene que hacerlo a la población. Si fuera un bien que el consumo no es directo, ¿no? Como en estos casos, no es la población, sino es quien lo consume en forma inmediata. A ver, por ejemplo, un insumo o una materia prima, como quisiéramos llamarlo, ¿no? ¿Verdad? En esa forma natural no lo puede consumir el consumidor. Tiene que ser transformado, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un insumo?
¿Alguien me puede dar un ejemplo de un insumo? El café igual. O El sea, grano, porque el sí, el grano, grano de café. el grano de café, ¿no? ¿Verdad? Vámonos con el grano de soya, me gusta ese ejemplo, el grano de soya. El grano de café no lo va a estar mascando, ¿no? La persona para hacer café. Indudablemente que sabemos que podría ser, ¿no? Porque es un procesamiento muy sencillo para tener el café ya apto para el consumo, ¿verdad? Pero vámonos un poquito a algo más complicado. Por el grano de soya, la persona no va a estar mascándole para sacar el aceite. Tiene que haber un proceso, máquina y equipo que transforme eso en aceite, ¿no? Entonces, esos son los insumos. Necesitan un proceso de transformación adecuado para que pueda ser consumido por el ser humano. Entonces, el mensaje es que si es un bien tipo intermedio, no hagan para nada la proyección en base a la población. Sería un gran error. ¿Ya? Si mi proyecto es producir grano de soya o soya en otra, cultivar soya, no voy a estar haciendo el estudio de mercado de la soya, del grano de soya, haciendo la proyección de la población, porque esta población consume tal cantidad de aceite, hacer la conversión. No. Donde se tiene que hacer es quién lo consume en forma inmediata. En este caso, las aceiteras, agroindustria, ¿no? ¿Verdad? Ellas se van a encargar de transformarlo en aceite u otro producto. Pero mi proyecto, si es grano de soya, para hacer el estudio de mercado, yo tengo que analizar y hacer mi proyecto en función a los datos de las aceiteras. ¿Qué quiere decir eso? Voy a analizar todo ese sector, conocer básicamente la capacidad instalada, la capacidad ociosa para ver si hay, ¿no?, incrementos con la misma capacidad, averiguar, investigar si hay ampliaciones en esas empresas, en esas industrias, si van a haber ampliaciones, investigar si hay proyectos nuevos en ese sector, tal que en otras palabras yo voy a determinar una capacidad en este momento y potencial y proyectarla, que esa capacidad me va a decir estas son las necesidades de grano de soya, ¿ok? De la misma manera es para los otros tipos de bienes de capital, ¿no? Es una demanda indirecta porque no lo consume el ser humano, digamos, las máquinas y equipos. Consume lo que producen esas máquinas. ¿Ok? Por ejemplo, tractor agrícola. El tractor agrícola es un bien de capital, máquina, ¿no es verdad? ¿Cómo haríamos el estudio de mercado para un tractor agrícola? O para cualquier tipo de máquina. Analizando y haciendo las proyecciones del sector. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, conocer cuál es el potencial de tierras agrícolas en el país, conocer cuál es la cantidad de tierras agrícolas que se está utilizando y cuáles serían, digamos, las perspectivas de aprovechamiento o utilización de tierras agrícolas al futuro. Entonces, si yo digo cada año vamos a incorporar 100.000 hectáreas nuevas de tierras agrícolas para producción, voy a decir, estas 100.000 hectáreas requieren tal cantidad de tractores, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces queda claro, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos, entonces, entre los proyectos que le hemos repartido, ¿no? Fíjense, hay que ver las características e inclusive llegar a esto que es importante, esta clasificación. Porque ustedes hay unos proyectos que ahí medio se han, un poquito de comentario, yo los conozco, los proyectos se han confundido. Sandwichería no hay ningún problema, está bien encaminado por el lado de la población, pero cascos no muy claro lo tiene la parte de carrocerías, ¿no? Eso es cascos, carrocería, he visto, digamos, que hay algunos problemitas ahí. ¿Almidón de yuca tienen ustedes? ¿Le tocó ese proyecto? ¿Algún Sí, grupo? a mí dicen el grupo Sí, 9 y 10. sí. Almidón de yuca es otro de los proyectos, fíjense ustedes. Almidón de yuca, de acuerdo a cómo lo van a encaminar el estudio de mercado, habría que ver si es un bien de consumo directo o un bien intermedio.
un bien intermedio, un insumo intermedio. ¿Por qué? Porque hablan de la cuantificación de la proyección del consumo de almidón en base a la población, por un lado, ¿no? Bueno, como si la población fue el que consumiera en forma directa, pero también hablan de un mercado que se tiene que manejar de una manera de características de insumo, los grandes consumidores, las panaderías. Entonces, ahí debería encaminarse desde dos puntos de vista. Ese bien, por un lado, podría, digamos, hacer en función al consumo familiar, porque es un producto que es utilizado y manejado, digamos, en el hogar para producir algún producto, cuñapé o cualquier otra cosa. Pero también, o pan, ¿no? Pero también las grandes empresas, si lo encaminamos así, digamos, la forma de la estrategia comercial, en ese caso, digamos, que fueran direccionados a como insumo para vender a granel, así a las grandes empresas, o sea, a las panaderías, en otras palabras, sería un bien de tipo con las características de un bien de insumo. Y ahí lo que tendrían que ver es las capacidades de producción que van a tener las panaderías, por consiguiente, la capacidad de consumo, digamos, de este bien que están estudiando, ¿no? Ahora, las carrocerías, por ejemplo, ¿no? Las carrocerías yo lo considero como un bien de capital, porque los bienes los insumos son bienes que se consumen inmediatamente en el proceso. En cambio, los bienes de capital tienen, digamos, una duración de varios años, ¿no? Ahí hay carrocerías graneleras, verduleras, ripieras, no sé qué, ¿no? Entonces, habría que analizar para cada caso, para cada sector en el cual están direccionadas esas carrocerías, cuáles son las perspectivas, por ejemplo, de la construcción, para hablar de la proyección de las carrocerías graneleras, cuáles son las perspectivas del sector agrícola, para ver las verduleras, creo, ¿no? Por poner un nombre, o cuáles son las características de otro tipo, digamos, de esas carrocerías, ¿ok? De esa manera encaminarla. Fíjense que ya le estoy dando las pautas para cuando a ustedes les toque evaluar el estudio de mercado, ¿no? De estos productos. Bueno, en resumen, hasta aquí, creo que hasta aquí, sí. Hasta aquí hemos hecho un repaso teórico que nos va a servir para identificar el producto, o sea, el bien o servicio, ¿ya? Vamos a entrar desde la próxima clase a ver aspectos conociendo el mercado, dónde operaría el proyecto. O sea, vamos a ver, digamos, repasar todo lo que son las características de los diferentes tipos de mercado. Ok. En resumen, hay que conocer muy bien al bien y el bien tiene varias características. ¿Ok? Y eso nos van a permitir tomar adecuadamente, digamos, los supuestos de proyección, por un lado, y por el otro lado nos van a permitir encaminar debidamente el proyecto. Cómo hacer un estudio de mercado para un bien de consumo final, intermedio de capital, cómo hacer un estudio de mercado para un bien sustituto, un bien complementario, cómo hacer un estudio de mercado para un bien de características independientes o el diagnóstico para bienes, digamos, de tipos gratuitos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de esto? A seguir vamos a finalizar con la conformación de los grupos, ¿ya? Si hay alumnos que están sin grupo, entonces vamos a seguir definiendo los grupos. Pero antes de ir ahí, corresponde preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna complementariedad de todo esto que hemos visto avanzado en la materia. ¿Está claro o no quieren alguna complementación? ¿Aló? Bueno, parece que está Está claro, licenciado. Todo Gracias. claro, Lucy. Ok, gracias. Bien, entonces, a seguir vamos a ver los grupos. ¿Hay algún alumno de los presentes que está sin grupo? Todos tienen grupo entonces. Ok, no hay nada que hablar. Todos tienen grupo ya, ¿no? Todos están en algún grupo. ¿Sí? No hay nadie que se ha manifestado, entonces estamos cerrando
los grupos, ¿no? Como los hemos estado definiendo. El grupo 10, vamos a trabajar con 10 grupos. Y ya ustedes conocen sus compañeros de grupo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Vayan ustedes leyendo el proyecto como le había recomendado. Todos léanlo porque tienen que comprenderlo. Y después, con seguridad, en primera instancia, vayan analizando bien el estudio de mercado y estudio de materia prima, que es el primer trabajo que tienen que poner, digamos, como exposición. Eso ya lo vamos a definir. Todavía falta avance de materia, pero ustedes vayan aprovechando en leer su proyecto, ¿ya? Y organizándose cómo van a trabajar en grupo. Bueno, jóvenes, si no hay nada más, nos despedimos hasta el día lunes, entonces. Hasta luego. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, licenciado. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.